al capítulo 14. Vamos a estar en el capítulo 14, versículos 53 y vamos a estar leyendo hasta el 65. Y si puede levantar la vista cuando ya llegue y podemos comenzar. Amén. 14, versículo 53. ¿Ya están? Amén. Perfecto. Síganme mientras lo leo. Y dice aquí: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaban sentados con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes a nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él sea el que nos hable en esta tarde? Amén. Amén. Señor, venimos delante de ti en esta tarde porque necesitamos escuchar de ti, Señor. Quizá de esta escritura ha sido algo que hemos escuchado en muchas otras veces en nuestras vidas, pero en esta tarde te pido, Espíritu Santo, que tú, Señor, nos hables, Señor, y que nos ayudes a meditar en lo que tú hiciste, Jesús. Señor, fuiste crucificado, Señor, pero también fuiste ante el concilio y enfrentaste estas cosas que vamos a estudiar, y te pido que tú nos ayudes a poder ver, Señor, tu amor. Señor, que tú fuiste y tomaste nuestro lugar, Señor, siendo perfecto. Tú, Señor, enfrentaste esto y te damos gracias en antemano por eso, Señor. Y te pido que tú seas el que nos hables en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame ajuste esto, ¿ok? Como hemos dicho, esto quizá hemos escuchado estas últimas semanas. Román, de hecho, la última semana nos enseñó cuando Jesús fue arrestado y pudimos ver cuando fue arrestado qué fue lo que sucedió, que Judas fue el que lo traicionó, ¿verdad? Y conocemos un poco de esa historia, si has estado o si quizás en otros lugares has escuchado la historia del arresto de Jesús. Fue algo injusto, ¿no? Jesús estaba orando de noche, de repente llega Judas, lo traiciona, llega con un montón de guardias. Y de repente Pedro, la escritura nos dice la última semana, y de hecho tenemos un podcast, así que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches y puedes estar actualizándote ahí. Y vemos cómo Pedro trata de actuar en sus propias fuerzas y a defender, según él, a Jesús, e intenta matar a la guardia, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucede? Que pues le corta la oreja. Y vemos cuando Jesús reacciona de esa manera y sana a la oreja de la persona, de la guardia. Y ahora nos encontramos ahorita en esta cena donde Jesús está en el concilio, es de noche y está rodeado de un montón de personas, pero lo interesante es de que estas personas no son unas personas X, por decir así. Son personas de estatus, tienen ellos poder, según ellos piensan que tienen poder y influencia.
Entonces vamos a ver quiénes son esas personas que están ahí acusando a Jesús. Y podemos ver, y dice aquí al principio, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Así que tenemos al sumo sacerdote ahorita en ese día. Y todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. En Marcos no nos dice quiénes son todos los que están ahí, el sumo sacerdote, pero podemos ver, gracias a Dios por los otros evangelios, que nos dice que es Caifás, que es el sumo sacerdote. Y él es parte de los saduceos. Entonces, hemos escuchado ya de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Y hay un montón de personas que están aquí involucrados que son realmente celosos de Jesús, ¿verdad? Hemos visto en la historia, mientras Jesús está pasando por todo Israel, está haciendo sus milagros, está agarrando más movimiento, lo que va enseñando, y la gente le ama. Pero también tiene un grupo de personas que lo odian, que están planeando en varias ocasiones, viendo cómo pueden agarrarle a escondida o like kind of kicking him in the back, por decir así. Están intentándolo, según agarrando las sorpresas. Pero realmente lo que tienen ellos es su deseo es de matar a Jesús. Porque ellos miraban a Jesús como una amenaza para el poder que ellos tenían, ¿verdad? Entonces vemos esto. Póngase a pensar. Son los líderes religiosos de su tiempo. Y supuestamente estas personas son las que tienen que estar guiando al pueblo de Israel hacia Dios, ¿verdad? Dios dio en el Antiguo Testamento la ley. Y llegaron al punto, estas personas, estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, los escribas, había tanta maldad que realmente ni los líderes religiosos estaban guiando a las personas hacia Dios. Ni ellos mismos podían soportar con las reglas que ellos hacían entre ellos. Es interesante, ¿verdad? ¿No te ha pasado cuando quizá tu mamá bueno, me ha pasado a mí en mi niñez, ojalá que no escuche esto mi mamá, pero te dice, no hagas eso, y luego de repente, pues no lo haces, ¿verdad? Y luego te asomas y ella está haciendo lo que te dijo que tú no hagas. No pongas la tele en este canal a este tiempo. Y de repente ves, ¿por qué estás viendo eso? ¿No? O no escuches eso. ¿Ya ha pasado? A lo mejor no han pasado los muchachos. Se ríen porque es cierto, ¿verdad? Es lo mismo, es chistoso, pero lo mismo es lo que estaba sucediendo, es de que estas personas religiosas estaban poniendo tantos impedimentos para que la gente se acerque a Dios y que tenga realmente una relación sana con Dios que Dios había puesto antes para que ellos puedan acercarse ante Él y ser santos. Pero en vez estaban siendo de tropiezo para ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar un poco. Y sabemos que están de noche. Entonces, ¿dónde es de que están? Se habían reunido en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Si te pones a pensar, empiezan a entrar ahora la escena es como una corte. Si te pones a pensar, empiezan ellos a intentar acusar a Jesús, y todas las personas están aquí como tratando de ser un tipo concilio para llegar a un juicio contra Jesús. Si te hiciera justo que de repente de la noche te lleguen y te toquen a la puerta y te arresten. Que el policía nada más ahí te saca de la cama, un montón de policías allá afuera, un ruidajo, nadie te puede defender, tú no sabes qué es lo que está sucediendo. De repente te llevan a la corte, o no, ni la corte, te llevan a la casa del juez. Una casonona, ¿no? Y te llevan a la casa del juez y ahí te llevan allá atrás y ellos ahí ven que hay una fogata y que la gente ahí anda agarrando cura y un montón de personas importantes, y que de repente te empiezan a acusar de cosas, decir cosas que tú no estabas haciendo. ¿Cómo que te sintieras? ¿Te sintieras tú que te están respetando? Ya te despertaron, estás todo desvelado, ¿no? Estás todo molesto quizás o preocupado. ¿Qué pensarán mi familia? A lo mejor mi esposa está pensando que hice algo que realmente no hice, y están escuchando rumores de quizás acusaciones de cosas que yo no hice. ¿Cómo te sintieras tú en esa posición? Fuera algo extraño, ¿no? Y vemos Jesús que ahora está delante de estas personas y está solo, pero vemos que Pedro a lo lejos está afuera calentándose, escuchando qué es lo que está sucediendo. Entonces sus acusadores son las personas religiosas, saduceos, fariseos. Y lo interesante de eso que pastor y hemos escuchado anteriormente, si conoces un poco de ellos, es de que estos dos grupos líderes
religiosos, realmente ellos no veían las cosas de la misma manera. Tenían puntos de vista diferentes de lo que ellos creían. Unos creían en la resurrección, otros creían que sí había un reino espiritual. Y de hecho hay una historia no anteriormente que había mencionado, cuando ellos están tratando de ver a Jesús, a tratar de cacharlo de dónde está, en qué lado está, existe la resurrección, no existe la resurrección, y intentan ellos cachar a Jesús de esa manera. Entonces de repente vemos que todos están juntos. ¿Y cómo es posible de que ahora de repente antes estaban peleándose entre sí mismos, tratando de agarrar a la gente y su influencia, y ahora están uniéndose ellos con los líderes, que también inclusive los saduceos eran parte de la política? Vemos que ellos eran como, ¿cómo se puede explicar? Eran como, teníamos a Roma, ¿verdad? Que estaban encargados y los soldados estaban ahí. Y los romanos ponían a los saduceos como los líderes, según ellos, de una manera de los judíos, para que se encarguen de los problemas entre los judíos ellos mismos. Problemas chiquitos, para que de una manera no se pierda el orden y para que los romanos hagan a los judíos pensar que tenían todo en control, para que no se torneen contra ellos, ¿verdad? Entonces, hay problemas contra el control. Unos piensan que tienen esta cierta autoridad, y de repente se reúnen todos para acusar a una persona inocente. Es algo injusto, ¿no? De repente que ahora vienen contra Jesús y están acusándolo de esta manera. Entonces están en su casa. ¿Y qué es lo que significa ahora esta alianza? O sea, en esos días no era justo y tenían sus reglas de corte, así como nosotros hoy en día, cuando te llaman, te dan un ticket de parking y te dicen tienes que llegar a la corte a esta hora y tienes que pagar la multa, o si no te vamos a llevar a la corte. Y si llega a tener un trial de corte, van a haber ciertos testigos y ellos tienen que estar ahí para defenderte. Puedes agarrar, hasta pagar un abogado para que mienta por ti. Un montón de diferentes cosas que podemos hacer para salirnos quizás de un aprieto así, ¿verdad? Pero vemos que a pesar de todas las reglas que ellos tenían, estaban quebrando y haciendo un montón de excepciones entre sí mismos, entre la costumbre que ellos tenían y las reglas, para poder, por fin ellos estaban pensando que iban a poder acusar a Jesús de una manera que iba a llegar al punto de, según descubrirle, y que él es culpable por lo que él estaba haciendo y por lo que él decía que era, ¿verdad? Y vemos ahora sí, y dice aquí en verso 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaban sentados con los alguaciles calentándose al fuego. Y mientras leía esto y pensaba en esta escena de todas estas personas que estaban reuniéndose, pensé, pues, ¿qué onda con el Pedro, no? Pues, ¿qué está haciendo allá Pedro, no? ¿Por qué no se mete? O sea, no buena onda con Jesús, no que se llevaba bien, hasta dijo que estaba dispuesto hasta a morir por él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ahora lo vemos allá afuera calentándose, tratando quizás, no sé, a lo mejor tomando ponche o estaba tratando de ver qué es lo que estaba sucediendo ahí. Y me puse a pensar, pues, ¿qué hiciera yo? Realmente, ¿qué hiciera yo en este momento? Estoy viendo una justicia que está sucediendo a mi mejor amigo. Tengo 3 años con él. Él me ha estado diciendo que esto es lo que tenía que suceder. Y yo pensé que él era quien dijo que era. Yo pensé que él iba a venir a conquistar y a establecer su reino en la tierra, ¿verdad? Pero el problema es de que Pedro tampoco. Él no entendía, así como los fariseos, los saduceos, los romanos. Ellos no entendían qué es lo que Jesús realmente era. Lo estaban arrestando, estaban acusándole, le estaban diciendo todas estas cosas que vamos a entrar un poquito más detalle. Pero ni Pedro, aún así, caminando con Jesús, teniendo su amistad cercana todo este tiempo, ni él completamente entendía lo que estaba sucediendo. Pedro tenía el entendimiento de que Jesús, como había dicho, iba a establecer su reino, pero él pensaba que iba a ser en ese momento de una manera así como poderosa, como los romanos, que eran fuertes, que iban y conquistaban diferentes ciudades o países y su reino se expandía. Pero ¿cómo era Jesús todos esos años? Era humilde, estaba cenando personas, de repente agarraba fama sin realmente pedirlo, y se alejaba a orar, ¿verdad? ¿Se acuerda?
Jesús hacía todas las cosas que tú quizás no esperarías de una persona que está queriendo influencia sobre las personas, ¿verdad? O sea, tú mirarías a Jesús y dijeras, no, si Jesús estuviera en estos días, estuviera en los top charts, tendría una estrella ahí en Los Ángeles, en el Walk of Fame, y decía, Jesus Christ, your Savior. Tantas cosas que la gente quizás pondría de él, ¿no? Pero Pedro, como digo, no tenía tampoco ni la idea de lo que Jesús estaba haciendo, porque todos ellos tenían sus propias agendas. Los fariseos querían controlar, querían minimalizar a Jesús y no dejar que la gente lo siguiera, porque ellos querían, todo este tiempo ellos han querido el control del pueblo judío, ¿verdad? Han querido ellos la influencia, de la gente, de poder ellos poner sus reglas. A pesar de ellos no ser justos ni poder ellos vivir de acuerdo a lo que ellos estaban pidiendo que la gente haga, ¿verdad? Añadiendo cosas a la ley de Dios. Los romanos, según estaban poniendo a estos líderes religiosos para que se arreglen los asuntos entre ellos mismos, para que ellos no se tengan que meter en los problemas y todavía mantengan control sobre Israel. Y Pedro, todavía pensando quizás en que Jesús, pues él pensaba que Jesús iba a hacer las cosas de una manera diferente. Pero Jesús ya tiene tiempo y años diciéndoles a qué Él vino. Que Él vino a morir, a ser el Cordero, que iba a pagar el precio y tomar el lugar de cada persona, inclusive nosotros hasta hoy en este día, para morir. Y hasta les dijo que Él se iba a levantar. Entonces, con toda esta información, ¿por qué vemos a Pedro y todas esas personas con esto? Es que no entendían. Y yo creo que es importante que nosotros recordemos en esta situación, también en esta cena, de que Dios tiene un plan. Amén. Amén. Y que Dios ya nos ha dado su plan. Hasta este punto, Pedro ya sabía lo que iba a suceder. O sea, le habían dicho. Los fariseos habían escuchado rumores de lo que estaba sucediendo. Quizás muchos de ellos vieron milagros que Jesús había hecho, pero no estaban creyendo en el plan de Dios todavía. Ellos querían hacer las cosas a su propia manera o mantener el control, o Pedro tratar de manipular cosas todavía, o pensar que las cosas iban a ser de cierta manera y que quizá como los otros discípulos querían poder también y se estaban peleando entre, creo que era Juan y su hermano, y que iba a ser de cierta manera. Pero no era así. Y Jesús era fiel a su llamado que Él hizo, y nos vemos ahora en esta situación aquí. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Es seguir confiando en Dios. Amén. Amén. Jesús, a pesar de todas estas cosas que iban a enfrentar, que empezó a enfrentar aquí, de hecho que empezó a enfrentar desde antes porque lo habían arrestado, ¿verdad? Él confió en su Padre. Y también nosotros podemos confiar en Dios. Me pongo a pensar en Pedro, y si yo estuviera en su situación, yo creo que tiene sentido que él no entendiera completamente, porque esto no había existido. Nunca había visto esto suceder. Nosotros, ahora que tenemos la revelación completa, podemos leer la Biblia y ver cuál es el plan eterno que Dios ya nos ha dado, su palabra completa, ¿verdad? Y ahora podemos estar quietos. Es fácil decir podemos estar quietos, pero ahora realmente podemos descansar sabiendo cuál va a ser el fin, el resultado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de saber todo esto, estamos enfrentando una situación difícil, enfrentando algo que tú no quizás planeaste hacer? Hemos escuchado que el hermano se va a mudar, y quizás otras personas en un día se muevan, o empieces un nuevo trabajo, o un día te casas, o quién sabe, un cambio en tu vida. Y las cosas no suceden de la manera como tú pensaste que iban a suceder. ¿Podemos nosotros todavía acudir a Dios en eso? Todo el tiempo, ¿verdad? Porque Él ha sido fiel. Y a pesar de nosotros no completamente siempre entender el resultado o saber cómo las cosas van a funcionar, la Biblia nos dice que todo obrará para bien a los que le aman, ¿verdad? Y si tú y yo amamos a Dios, y si nuestra iglesia ama a Dios, a pesar de no saber qué es lo que va a suceder quizás al fin del contrato de la escuela, Dios ya tiene el plan hecho. Jesús
fue fiel a su llamado. Y en este momento, fácil si yo estuviera en su posición y como el ejemplo que habíamos dicho, ¿qué si te sacan de tu cama y te meten a la cárcel y te empiezan a acusar de cosas y te amenazan y te dicen, tú te vas a quedar aquí y ya no vas a poder ver tu familia y punto y ya? ¿Cómo te sintieras? Pero Jesús fue fiel porque Él supo el plan de Dios. Y Él fue fiel hasta el fin. Y Él pudo conquistar. Y si Él conquistó, tú también puedes ser conquistador con Él. Por su Espíritu Santo, amén. Y eso a mí me da gozo. Porque Jesús pudo ir y representar nosotros y enfrentar lo que tú y yo teníamos que enfrentar. Él ya lo cumplió. Ahora nos toca a nosotros confiar en Él. Amén. Vamos a continuar. Y vamos a estar aquí en versículo 57. Y dice aquí... disculpe, hermanos, me estoy adelantando un poco. Vamos a 55. Y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Honestamente, yo me pongo a pensar en esto y me diera coraje. ¿Sí? O sea, ¿te ha sucedido? O sea... Los que hemos trabajado en diferentes trabajos o quizás de entre hermanos o muchos ejemplos. No se pongas a pensar que la gente te esté diciendo cosas que tú no has hecho, que estén cambiando las palabras que tú dijiste y de repente no solo una persona, pero una multitud de personas importantes en sus días, ¿verdad? Quizás tu jefe en el trabajo y un compañero tuyo que quizás no se lleva tan bien contigo y te empiezan a acusar de cosas. Y si, ¿cómo te sintieras? Me diera, la verdad, soy honesto, hermanos, me diera coraje. Yo no reaccionaría quizás como Jesús. Realmente, o sea, ustedes se conocen. ¿Cómo reaccionarían, verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando te dicen a ti algo que no te gusta o algo que te ofende? Cuando mienten de ti o si están hablando de ti. Muchos de nosotros, fácil, yo me voy de ahí. De hecho, yo creo que, bueno, no pensé contar esto, pero mi primer trabajo hace muchos años. Tenía 18 años y trabajé en un trabajo de un buffet. Y había aplicado, pero yo apliqué una posición específica, ya ni me acuerdo de qué. Y recuerdo que llegué el primer día, tenía mi uniforme, estaba súper emocionado porque pues ya tenía mi uniforme y o sea, yo ya ve cuando empieza un nuevo trabajo y yo pensé que pues voy a estar ganando dinero y ya estuvo. Y recuerdo que llegué, hice mi trabajo, realmente no tenía un supervisor ahí viéndome, pero había un compañero mío que sí estaba trabajando a mi lado. Terminó mi día y pues yo estaba haciendo todo lo que me estaban mandando a hacer. Y pues yo me estaba esforzando a hacer lo mejor que podía hacer, pero no sé si no estaba produciendo lo suficiente o no. En mi mente yo estaba haciendo un buen trabajo. Quizás me miraban flojo, no sé. Pero resulta que al fin de mi shift, mi compañero, la persona que me estaba entrenando, se quejó con mi supervisora y le empezó a decir un montón de cosas de mí. Está diciendo, no, que se tomó un break con 1 hora extra porque te daban 1 hora extra. No, pues él llegó en 2 horas. Todo lo que le enseñé a hacer nada más estaba ahí, no poniendo atención. Y un montón de cosas que estaba diciendo de mí. Y la supervisora, pues ya ves que no te conocen tan bien todavía. O sea, apenas te están conociendo, ¿no? Pues me dijo la señora así enojada, la supervisora me dijo, ¿es verdad? ¿Y por qué estabas haciendo eso? Y me empezó a tratar como que si yo había hecho lo que estaban acusándome. Y pues me dio un coraje. Y pues tenía 18 años, no me importaba. Le dije, pues ¿sabes qué? Yo no hice eso, pero realmente no me importó este trabajo, así que mejor me voy. Y pues me fui a mi locker y recuerdo agarrar mis llaves. Y me dijo la señora, no, es que todavía tenemos... No, es que yo no voy a estar en un ambiente así. Y según yo me hice el sentido, la verdad. Porque no me gustó que estaban hablando mal de mí.
Asimismo ustedes, ¿les gusta que estén diciendo cosas de ustedes? Que tú sabes que eres íntegro en tu trabajo, eres íntegro en tu casa y de repente tu esposa dice, no, es que no hiciste eso de la manera. Y tú supiste que le cambiaste el pañal bien. Yo estoy... disculpe, es que estoy traumado. No se crean. Pero es cierto, ¿verdad? Que nos cala cuando empiezan a hablar mal de nosotros. Así que recuerden que estas personas importantes, los fariseos, los escribas, estaban según ellos viviendo de acuerdo a la ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habían dicho que no, nosotros somos de Moisés y estaban ahí presumiendo todos sus credenciales? Pues ahora vamos a ver si realmente lo viven, ¿verdad? Si quieren ir conmigo al Deuteronomio y vamos a ver qué fue el estándar en esos días según que ellos tenían que estar viviendo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Hasta el principio. Vamos a ir un poquito para atrás. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 y en adelante, ¿ok? Y dice así. Y recuerden, estas son las reglas que ellos tienen que estar, o sea, siguiendo estas reglas, ¿ok? Y dice aquí. ¿Están ahí? Están ahí. 19:15, chapter 19, verse 15. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Ok, vamos, pues, tenemos un poquito que cubrir, ¿eh? Y dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se prestarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaron oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Qué no es loco que ellos estaban tratando de mantener según ellos, un estándar tan alto? Pero si realmente vivían de acuerdo a lo que... O sea, yo no creo que ellos se atreverían a acusar a Jesús de esa manera, ¿verdad? Sino que entonces ellos estuvieran en esta posición de, pues en este caso, que los mataran también. Pero eso es lo que sucede en el mundo, ¿verdad? La gente les gusta apuntar el dedo al quien es justo. No es justo, ¿verdad? Pero vemos que Jesús, a pesar de estas cosas, lo vemos firme, fijo a la meta que Él vino a hacer, ¿verdad? Y creo que es importante para nosotros recordar eso también, de que un verdadero cristiano, uno vive por la verdad. O sea, quizás ya no estamos bajo la ley, pero hay buenos principios en esto que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, de que nosotros también podemos fácilmente estar del otro lado y hablar mal de personas, pero no pensamos, pues, ¿qué si viviera en estos días? ¿Qué me sucediera a mí? ¿Estuviera yo realmente compartiendo amor y unidad? Estamos nosotros en una iglesia nueva, ¿verdad? Y vemos muchas personas nuevas, muchas cosas cambian, tenemos programas que se van desarrollando y gracias a Dios que podemos ser parte y muchos de nosotros somos voluntarios, ¿verdad? Pero también parte de ser integrados al ministerio y servir es nosotros también ser íntegros. Es de no estar ahí hablando mal de las personas, sino que realmente seamos honestos y sinceros y humildes con las personas, ¿verdad? Y viéndolos por lo que realmente son. Estas personas no estaban viendo a Jesús, Dios encarnado como realmente era, porque estaban tan enfocados ellos en sus propias metas. And they missed the point, como se dijera en inglés. Le fallaron they missed the, how would you say, they missed the target. Al blanco, sí. ¿Verdad? Pero Dios nos dio eso para que nosotros seamos honestos y libres de estas injusticias. Pero por eso Jesús fue y lo enfrentó. Para que nosotros ya no tuviéramos que estar en esa posición. ¿Verdad? ¿Por qué no continuamos? Estamos en versículo 57 de Marcos.
Y dice, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Mientras leía esto, se me vino a la mente y dije, creo que tengo que hacer un refresh porque ¿qué realmente fue lo que se dijo? Y no tienen que ir ahí, pero en Juan es el único otro evangelio que sí menciona lo que realmente sucedió en esta cena. Ellos estaban acusando a Jesús de que él dijo según que él iba él lo iba a derribar y que lo iba a reconstruir, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué fue lo que dijeron? Y en Juan capítulo 2 dice aquí, él había dicho, y se acuerdan que esto está regresando y Jesús había regresado al templo, las personas estaban vendiendo un montón de cosas y pues Jesús se enoja, es un coraje santo y pues saca todo eso ahí, ¿verdad? Y vemos qué es lo que sucede en versículo 18, dice aquí, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y si regresamos, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que él lo iba a derribar, ¿verdad? Y estaban hablando mal y torneando sus palabras en algo que realmente no era. Yo le doy gracias a Dios por los evangelios porque vemos en Marcos es corto, es al punto, es Jesús en acción. Pero si puedes tú ir a otro evangelio como Juan, te puede dar el otro ángulo de lo que realmente estaba sucediendo. Y es bonito poder ver y comprobar. Jesús realmente dijo esto y esto era la verdad, ¿verdad? Vamos a continuar y dice en versículo 60. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Y creo que lo primero que resalta para mí en esto es de que ¿por qué Jesús se quedó callado entonces en medio de tanta acusación? Tantas personas hablando mal de él. La injusticia, la presión quizá de pues, estar ahí con un montón de personas que no eran sus amigos cercanos. Estaba consciente de que Pedro estaba afuera, rajándose, a punto de negarlo. Y a pesar de todo esto, o sea, me dice, ¿por qué se cayó callado Jesús? Y yo creo que parte de la razón por qué él se quedó callado es porque él estaba todavía cumpliendo la escritura. Era necesario de que él fuera a la cruz, pero también era necesario que él se mantuviera callado en ese momento, ¿verdad? En Isaías 53, versículos 7 a 9, nos dice un poquito de eso. Y la verdad que Dios es tan grande que nos ha dado su profecía. Y en el detalle que se escribe esto, pero dice, si angustiado él y afligido no abrió su boca. Y se está refiriendo al Mesías, Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se despuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús estaba en ese momento también cumpliendo la profecía. No es casualidad de que él tomó esa posición. Porque si Jesús no hubiera hecho esto, en medio del concilio, ir a la cruz, que vamos a estudiar en unas semanas que vienen también, no voy a entrar tanto en eso. Eso tenía que haber sido nosotros. Si Jesús no hubiera venido y hecho todo esto, lo que estamos estudiando ahorita, eso iba a ser tú y yo un día delante de Dios ser juzgados. Y va a haber un juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio, pero los hijos de Dios, que fuimos lavados por la sangre de Jesús al aceptarle,
Vamos a poder ser parte del reino eterno con Él, porque Él ya fue y enfrentó estas cosas que tú y yo no íbamos a poder enfrentar. ¿Qué excusa íbamos a tener nosotros delante del Padre? Ninguna. Tú y yo estuviéramos absolutamente callados en ese momento, porque inclusive estar en la presencia de Dios, nosotros ni tuviéramos el derecho de abrir nuestra boca. Pero en su gracia Él nos dio a Jesús. Y Jesús fue fiel. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Y ustedes también le pueden dar gracias a Dios por eso. Amén. En versículo 62 dice, y Jesús le dijo, y aquí es cuando respondió. Bueno, regreso un poco y dice aquí. Le había preguntado, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y en 62 dice, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Yo creo que si nos podemos poner a pensar en... Yo sé que esto fue hace 2000 años, pero estos eran humanos, verdaderas personas crueles, que ahora según ellos haciendo un juicio ilegal en un tiempo que era a secreto de noche, en la casa del juez o el sumo sacerdote. Y estas cosas empiezan a suceder, la injusticia. Y la persona que es libre de toda engañadura que le estaban acusando de ser, está recibiendo todo eso. ¿Qué si tú estuvieras ahí en esa noche y estabas tú también viendo de lejos lo que estaba sucediendo? ¿No te hiciera reconsiderar y pensar quién realmente es esta persona? Porque ¿quién realmente enfrentaría todo esto sin decir nada? Y al momento de responder, escuchamos lo que él realmente sí dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo soy. Y hemos escuchado eso antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el arbusto que Moisés se encontró. Cuando lo manda al faraón, le dijo, pues estoy parafraseando, dice, ¿qué diré? O sea, ¿quién me está mandando? Dile, el yo soy. O sea, en otras palabras, el Dios. Y Jesús afirma su deidad en ese momento. Porque realmente se llegó el tiempo, ahora sí, de decirle a todo el mundo que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías que había sido profetizado, que en ese momento estaba cumpliéndose profecía. Y ahora sí Él está declarando en el concilio, en el lugar quizás más inesperado, en una tarde oscura, con un montón de personas enfocados en sus propios rollos, sus problemas, sus propias metas, tratando de mantener control. Ahora sí, Jesús dice quién realmente es. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Tomó su decisión ejecutiva y dijo, ¿sabes qué? Aquí voy a tomar toda la autoridad que yo tengo. Y estás blasfemiando y eres digno de muerte. Es bonito poder ver cómo Jesús enfrentó esto esta noche, ¿verdad? De una manera que Pedro no entendía, que los discípulos no habían entendido todavía, porque no estaban todos ahí. Las personas, los líderes religiosos, los políticos, los romanos, no les importaba.
Pero eso es lo que sucede. A veces perdemos el punto, ¿verdad? Nosotros perdemos el punto a veces del plan de Dios en nuestras vidas cuando estamos tan enfocados en nuestras propias problemas, que a veces nos desviamos tanto hasta el punto de hacer decisiones locas. Ellos estaban ciegos, estaban perdidos, porque estaban tan ellos enfocados y aferrados a sus costumbres que no podían ver que realmente la persona que estaban acusando era el Mesías. Dios estaba literalmente ahí con ellos y ellos estaban apuntándole el dedo, apuñalándolo, diciéndole que él era digno de muerte. Un día lo que Jesús dijo y lo que había sido profetizado en la referencia, Jesús está refiriéndose a Daniel, que había también tenido visiones de Jesús, el Hijo del Hombre, y dice como un hijo del hombre descendiendo en las nubes. Y lo que va a suceder es que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y un día nosotros vamos a estar con Jesús. Y también un día va a haber un juicio, y las personas que estén aquí, si sucede en nuestra vida, o si son quién sabe cuántos años, uno nunca sabe, van a poder ver a Jesús descender y se va otra vez cumplir su palabra como se había cumplido cada vez y como se sigue cumpliendo hoy en día, que Él va a regresar y que Él es realmente el quien dijo. Y yo creo que para nosotros es importante recordar que si Dios ha sido fiel a su palabra, aún en una situación tan fea, y Él fue tan fiel y se aferró tanto y confió tanto en el Padre y en el plan eterno para salvarnos a nosotros, ¿por qué tú y yo no podemos completamente confiar en Él? Si tú no has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesús como tu Salvador, no hay nadie en que te pueda salvar. Un día va a haber juicio. O nos morimos o Jesús viene. Va a haber un juicio, ¿verdad? Y vamos a estar delante del Padre. Y como habíamos visto, nosotros no vamos a tener ninguna excusa. Los que no han aceptado a Jesús, ¿qué vas a decir? Tus obras no son buenas. En un momento quizás puedes pensar, no, pues yo soy buena onda, yo soy fiel a mi esposa, soy buen trabajador, empleado. Yo no estoy hablando mal de la gente. Pero quizás en otras áreas estás enfocándote en cosas que no. Somos pecadores naturalmente. Y todos hemos caído de la gloria de Dios, de la gracia, perdón, de Dios. No somos dignos de su perdón, de su gracia. Pero por eso Dios, Jesús, se encarnó y vino y hizo todo esto para que nosotros pudiéramos aceptarle. Y en el día de juicio nosotros podemos estar delante y decir, yo no tengo nada que ofrecer. Pero Jesús tomó mi lugar y yo tengo a Jesús. Y entonces tú también pudieras pasar eternidad con Dios. Porque Jesús fue fiel. No porque tú fuiste fiel, porque Jesús es fiel. Amén. ¿Por qué no reclinamos nuestros rostros? Y si tú no has entregado tu vida al Señor, ¿qué esperas? La vida es rápida. En un momento estamos, en otro momento algo sucede y ya no estamos vivos. ¿Estás poniendo tu mirada en Él? ¿O estás confiando en tus propias fuerzas? Y te quiero preguntar que si tú no has puesto tu fe en Jesús, ¿por qué no lo haces hoy en esta tarde? Puedes confiar en Él. Él es fiel.
Y cuando Dios te salva, eres salvo por siempre. No pierdes tu salvación. Puedes estar seguro en el plan eterno que Él tiene para ti y a su pueblo. Y tú también te puedes unir a Él si abres tu corazón y vas delante de Él. Y en esta tarde podemos orar juntos. Si eres tú que quieres dar tu vida al Señor, yo te invito a que tú levantes tus manos, o tu mano, perdón. Si hay alguien aquí, hermanos, que no se ha entregado al Señor, te invito a levante tus manos y podamos orar, y hoy puede ser tu día de salvación. ¿Habrá alguien aquí? Ya, si hay alguien allá atrás y no lo veo, ¿me pueden avisar? ¿Alguien aquí? ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú has demostrado tanta gracia, Señor. Y vivimos en tu gracia todavía hoy, Señor. Porque tú vives y tú, Señor, venciste. Gracias, Señor, porque tú te encarnaste y enfrentaste, Señor, acusaciones injustas. Y todas las hostilidades, Señor, que tú enfrentaste, lo hiciste por amor a nosotros. No somos dignos, Señor, no somos merecedores de tanta gracia, pero gracias, Señor, porque ahora nosotros somos libres, Señor, por lo que tú hiciste. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a recordar en momentos difíciles, en momentos inseguros, que porque tú fuiste fiel, nosotros también podemos serte fiel a ti, Señor, porque tú cumplirás tu palabra y tú nos guardarás, Señor. Todo tú lo has hecho, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a nuestros propios planes. Ayúdanos, Señor, si nos hemos desviado de tu plan para nuestras vidas. Ayúdanos a poder ser obedientes a ti, Señor, y acudirte. No importa en qué situación estemos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y seguir confiando en ti, Señor, y conocerte más. Te damos gracias, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.